tardes para todos. Bueno, lo de buena es una ilusión, ¿no? Pero ¿qué día? Bueno, ¿era lo esperable ese invierno o no? Lo que no era tan esperable era cómo veníamos hasta el momento. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complejo. Vamos a intentar que quienes nos acompañan hoy nos puedan explicar exactamente las razones que han llevado a una conflictividad presente y anunciada para el futuro también en torno a una institución médica. Estamos hablando del Canzani. Ustedes se acuerdan que 2 años atrás había una propuesta de cerrar el Canzani por un montón de razones diversas. Ahora, trabajadores de la salud, madres, padres, usuarios del Canzani, protestaron con alma y garras porque en realidad el Canzani se convirtió en un centro de referencia muy significativo para todas las personas que padecen lo que se engloba como enfermedades crónicas raras, ¿no? Por lo tanto, tenía una prestación y una integralidad de servicios que atendía a estas personas que requieren definitivamente una asistencia bien particular. No es lo mismo atenderte de cualquier otra cosa en cualquier otra institución. Protestaron tanto que finalmente se dio marcha atrás con algo que parecía estar bastante avanzado. Entre el Ministerio de Salud Pública, autoridades del BPS, porque es dependiente del BPS, el Canzani, y usuarios y personal de salud, técnico y no técnico, bueno, se resuelve finalmente dejar en suspenso. Una vez más, el conflicto vuelve. Nos está acompañando hoy Natalia Argencio, que es delegada del Sanatorio Canzani. Natalia, muchas gracias por estar aquí hoy. Verónica Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. También en tribuna nos está acompañando Nivia, Estela, que es la mamá de Lucas. También está Cristina, que son usuarias, son pacientes que tienen, bueno, por fibrosis quística, ¿no? Ustedes tres, ahí está. Bien, hoy en día, ¿en qué está la situación? Porque se habla de distintos servicios que brinda el Canzani. Por un lado, la internación, la asistencia de justamente, bueno, usuarios o pacientes que tienen determinados diagnósticos. Por otro lado, la maternidad del Canzani, que se cierra, que no se cierra. Y lo último que salió a la prensa es un montón de médicos, ginecólogos, cobrando sin trabajo. Entonces, mirado de afuera se entiende poco, les digo la verdad, ¿no? Lo único que es más fácil que nos llegue al alma es lo que plantean madres y padres de usuarios que dicen, a ver, acá han atendido a mis hijos durante todo este tiempo, es un lugar que está todo cerca, todo a mano, todo integrado. No tengo que andar llevando a mi hijo de un centro a otro para justamente su atención en algo concreto. Eso suena entendible. Lo demás ya se confunde. Yo les agradezco si pueden empezar con una explicación. Sí, cómo no. A mí me gustaría, antes que nada, de acuerdo a lo que tú referiste, hacer una serie de puntualizaciones. Sí, cómo no. Lo primero que queremos decir es que acá hay cosas que ya no están en cuestión, si se cierra, si permanece, o si se hacen los partos o no se hacen los partos. Y esto me gusta señalarlo bien porque creo que nuestro país no se puede dar el lujo de discutir una política pública en un momento histórico y después vivirla rediscutiendo. ¿Qué es lo que no se discute más? Nosotros tuvimos una resolución del Ministerio de Salud Pública como rector de políticas públicas de este país. El doctor Jorge Basso, en su calidad de ministro, dio una rectoría y es el Canzani no solo no se cierra, sino que hay que potenciarlo desde 4 ejes fundamentales que fueron marcados en esa contienda que tuvimos todos los ciudadanos de este país por el fortalecimiento de los servicios de salud, de la asignaciones familiares. Entonces nosotros hoy no podemos estar en el mismo escenario, de hecho no lo estamos. Tenemos una rectoría de quien conduce los destinos en políticas de salud de este país. Quiere decir que nosotros hoy estamos parados, ¿dónde? Como sindicato, como trabajadores y como el pueblo en su conjunto. En un señalamiento a quienes tienen que diligenciar las acciones pertinentes para este potenciamiento y que no lo están haciendo con la celeridad que el país lo necesita. Entonces, ¿cuál es el escenario del Canzani hoy? Al margen de esa decisión que se tomó después del conflicto inicial, ¿no? De 2 años atrás, de que sigue en marcha sobre 4 ejes fundamentales, pero ¿qué pasó que hoy están en conflicto otra vez? Y nosotros estamos en conflicto exactamente porque no hay un gerenciamiento acorde a las necesidades del país.
Lo dice el papá de uno de los chicos que nosotros atendemos muy claramente. El Sistema Nacional Integrado de Salud es muy bueno, pero da respuestas a la gente sana. A la gente enferma no está dando respuestas y todos como ciudadanos de este país somos contestes de que esto es así. Una cosa es lo que está escrito y el bien común y otra cosa es lo que está pasando. La malformación congénita, los defectos congénitos en nuestro país, hoy lamentablemente como política de Estado no lo tenemos resuelto. Lo hacemos a través de la filantropía, de las alcancías, de las colectas. Y los servicios de salud del BPS hoy, ex asignaciones familiares, históricamente fueron modelo en atención a la discapacidad en nuestro país. Ese cúmulo de saberes a la hora de hacer políticas públicas no se puede desconocer ni se puede mirar para el costado. Nosotros tenemos una acumulación de saberes muy importante que el ministro de Salud ratificó en su mandato y que nosotros lo que nos compete es ejecutar esa política para que llegue al ciudadano a pie, al ¿Y qué está pasando que no la pueden desarrollar? Esa es una pregunta para el BPS, exactamente, para la dirección. Nosotros no estamos en la gestión, nosotros estamos mirando la gestión y cuestionándola desde el punto de vista del ciudadano. Esto no es una lucha corporativa de los trabajadores, es una lucha con una mirada social que el movimiento sindical históricamente ha tenido, porque no nos podemos olvidar que los servicios de salud de asignaciones familiares fueron una creación, una conquista del movimiento obrero de este país, en un momento que no se daba cobertura a las esposas y los hijos de los trabajadores, y que hoy, en otro escenario, en otra historia, estamos bajo la misma premisa, pero también bajo la misma ausencia de cobertura hacia la malformación congénita. ¿Qué pasa hoy con esas malformaciones, con esos partos que se sabe, bueno, son niños que van a venir al mundo que van a requerir determinada asistencia? Hay una realidad que es cómo nos tenemos que situar hoy en la situación de la atención de salud a través del BPS. El BPS entra al Sistema Nacional Integrado de Salud, que es un poco para entenderlo todos, ¿no? ¿Cuál es el nuevo rol, acompañando toda la transición que presentaba Verónica, el nuevo rol que tiene hoy el BPS dentro del Sistema Nacional? Es atender justamente los defectos congénitos, como tú decías, a través del Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, y atender la vulnerabilidad social materno-infantil que hoy no está siendo atendida a través del sistema. Bueno, y eso se hacía a través del Cansani. Claro. El Cansani, dentro del CRENADESER, tiene varios roles. Uno de ellos es la unidad de internación, ¿tá? Y la unidad de medicina embriofetal y perinatal y la policlínica de alto riesgo social materno-infantil. Son tres sectores, digamos, que forman parte del centro de referencia que funcionan en el edificio emblemático que es del Sanatorio Cansani. El problema acá es, una vez que se sitúa el conflicto, el año pasado, el 25 de noviembre del 2015, transitamos toda la lucha, 110 días de lucha, llegamos al Ministerio de Salud Pública, llegamos a una instancia que fueron formadas por 4 partes, BPS, ATCS, o sea, nosotros, los del sindicato, los trabajadores a través del sindicato, ACE y el Ministerio de Salud Pública. Ahí se presentó y se discutió a nivel técnico, a nivel político. Claro, porque para contarle a la gente lo que se quería era de alguna manera desmantelar el Cansani y que todas esas tareas se fueran fusionando en distintos centros, digamos, haciendo honor un poco a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ocurre que para esta población determinada no es lo ideal. Claro. Justamente ahí, cuando hablamos del Sistema Nacional Integrado de Salud, hablamos que hoy se ha logrado en Uruguay la cobertura universal. Todos los ciudadanos uruguayos tenemos cobertura, o sea, tenemos un prestador. Pero en lo que respecta a la profundidad de la cobertura, o sea, es la atención que se requiere... Calidad. La calidad, los medicamentos, la atención que se requiere, ahí tenemos un gran debe. Entonces, justamente, la seguridad social es el rol que toma. El BPS, por toda la trayectoria que tiene en lo que es la atención a los defectos congénitos, se reconoce esta problemática a nivel del Ministerio de Salud Pública que no está siendo resuelta y resuelve que este centro se consolide e integre. El problema que tenemos hoy es la no difusión. Un poco lo que decía Verónica. No podemos seguir hoy discutiendo algo que ya está laudado y reconocido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está, cuando decimos qué atiende el BPS, qué atiende, cuáles son las patologías, cuál es la problemática de salud de los uruguayos que se atiende. Se atienden 2 cosas.
por un lado, los defectos congénitos, pero se atiende desde la prevención, desde una prevención de segundo nivel que se llama, que es el screening del primer trimestre, que se laudó en el año 2014 para que se haga a todas las embarazadas. Pero por un tema de sostenibilidad financiera, ninguna estrategia se vuelca a todo el mundo sin antes probar la sustentabilidad, porque si no, no se puede. Entonces se dijo, bueno, en una primera instancia vamos a trabajar con mujeres embarazadas de Montevideo y área metropolitana de los efectores públicos, pues hace 2 años que estamos brindando el screening a esta población. Ya el plan piloto ya fue, entonces ya estamos en etapa de avanzar. Y aquí es donde empezamos con las dificultades. ¿Cuándo se avanza? Cuando se siente a nivel político y se tome la decisión. Pero es una prestación que ya está, que permite detectar las alteraciones cromosómicas en el primer trimestre. ¿Cómo llegamos al escenario de que hay ginecólogos y parteras trabajando, cumpliendo un horario, cobrando un sueldo, sin trabajar? Este problema viene de la mano del cierre de la maternidad. Cuando se logra el acuerdo en el Ministerio de Salud Pública, que ese acuerdo decía potenciar el crenadecer, o sea, potenciar todo lo que tiene que ver con defectos congénitos, o sea, informar, saber esto. Por otro lado, se dijo cerrar la maternidad, pero por otro lado, potenciar la policlínica de alto riesgo social materno-infantil. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública reconoce que el primer problema prioritario de salud en el Uruguay hoy es el embarazo adolescente no deseado. Entonces, justamente, nosotros trabajábamos en el BPS, trabajábamos en conjunto con el MIDES, con Uruguay Crece Contigo, con la población de embarazadas más vulnerables. Entonces se dijo, potenciar la policlínica quería decir ampliar un convenio de complementariedad entre BPS y ACE. Eso no se ha dado en todo este tiempo. Entonces eso era un poco lo que decía Verónica, el tema de la proyección desde la gestión. O sea, el lineamiento, la política está, se dice, no se cierra, se potencia esta parte, sí se cierra la maternidad, que es derivar los partos hacia esa política. Mayormente van al Pereira, ¿no? Los partos van al Pereira porque la política que presentó inclusive el presidente Tabaré Vázquez era justamente las maternidades únicas. ¿Se acuerdan? ¿Lo han escuchado? Sí. Entonces se dice, perfecto, los partos se deriva, todo lo que tiene que ver con los nacimientos en el Canzani no se da más. Pero se potencia lo que tiene que ver con la unidad de medicina embriofetal. Ahí es donde estarían trabajando efectivamente, si estuviera potenciada la zona, los ginecólogos que hoy están con poca tarea, digamos. Totalmente. Ahí deberían haber sido redistribuidos. Y ahí es donde tenemos un quiebre en todo este tiempo de conflicto. Cuando el Ministerio nos permitió, digamos, a los trabajadores y a los técnicos que trabajamos en cada una de estas unidades, sentarnos en esta mesa a conversar, era justamente para transitar para ver cómo se cumple este acuerdo. Si se cierra esto, ¿qué se hace? Nosotros dijimos, antes de cerrar, vamos a trabajar en la reestructura. Porque primero, antes de cerrar, tengo que saber qué nueva función se va a cumplir, qué nuevo derecho se va a brindar a la población, y después cierro, entonces redistribuyo. ¿Qué pasó? El BPS el 1 de junio del 2016 cierra la maternidad, pero sin un plan de reestructura. Quedan boyando profesionales. Bien. Sin un plan de reestructura que permita esa redistribución. Saben, por supuesto que intentamos comunicarnos con autoridades del BPS y del Ministerio de Salud Pública para entender la lógica, ¿no? Desde su perspectiva. No quieren referirse al caso. A mí me gustaría, a priori, con la información que hay, saber qué opina el panel. Si esto lo visualizan como una de las tantas grietas del Sistema Nacional Integrado de Salud, si es una grieta inevitable, lo que no significa que no se pueda resolver a futuro. Si son etapas que estamos transitando que iban a venir sí o sí por el propio espíritu del sistema, lo que puede llevar de tiempo a integrar de verdad. Si lo ven como un problema corporativo, ¿cómo lo sienten? Yo recuerdo que hace un año más o menos estuvieron ustedes acá, más o menos. Y yo cuando me voy del canal siempre paso todos los días indefectiblemente por la puerta del Canzani. Todos los días paso. Y hace un año que estoy sorprendido porque todos los carteles que hace un año estaban y que después de la presentación en el programa nosotros pensamos que se había encaminado a la solución, siguen en el mismo lugar. Es como que no hubiera pasado un año. Un año. Es como si no hubiera pasado. Y yo recuerdo que en aquella presentación de ustedes, no sé por qué no lo mencionaron ahora, quizás yo no estoy recordando bien, había una coordinación, si no recuerdo mal, ustedes me van a corregir, con el hospital policial, ¿puede ser? Era la idea. Sí. Bueno, entonces, ahí lo que recuerdo yo de aquella comparecencia de hace un año es que había un entrecruzamiento con prestadores privados, ¿puede ser?
Entonces, a mí me parece que uno de los grandes temas que hoy hay en este famoso sistema integrado de salud es que convergen actores públicos y privados, convergen actores estatales y actores privados. Hace pocas horas se aprobó en el Parlamento una comisión investigadora para saber por qué una cama de CTI cuesta 5 veces más en Artigas que en Canelones, por qué se inauguró en Canelones un CTI que no se usó nunca más. O sea, la salud pública o la salud en Uruguay es un gran agujero negro. Esto es una parte. Pero cada vez que se cruzan intereses estatales, corporativos e intereses privados, aparece un gran signo de interrogación que no se logra entender. Creo que es demasiado llamarle un agujero negro al sistema integrado. ¿Por qué no? Fíjate los números. Que tenga algunas perforaciones el sistema integrado de salud. ¿Cómo no va a ser un agujero negro? Tiene algunos problemas. A mí con respecto al Canzani se me generan muchas preguntas, mucho más que respuestas. Yo tengo un cariño especial por el Canzani porque yo nací en el Canzani, de manos de Gastón Boero, hace 36 años ya. ¿De Gastón Boero? Sí, exactamente, de ginecólogo Gastón Boero. Pero a mí lo que me sucede con esto es, por ejemplo, el Crenadecer funciona, ¿no? De alguna manera se está potenciando, se intenta potenciar, pero se cierra la maternidad. Eso no lo entiendo, porque debería estar abierta la maternidad, porque justamente las madres... Claro, pero eso es lo que postula el sistema. Justamente, ¿no? El problema es, yo creo que acá el problema no es el sistema, sino, una vez más, lo hemos hablado en esta semana incluso, cómo el sistema se ha llevado adelante. Acá hay un problema de gestión. Resulta que al final el sistema integrado de salud resultó ser para muchos sectores públicos que funcionaban y funcionaban bien, el sistema desintegrado de salud, porque terminó desintegrando servicios que estaban funcionando bien. ¿En favor de quién? Este problema de gestión. Vamos a creer que es un problema de gestión que los privados aprovechan. Maternidad única. Yo leía por allí, bueno, el 60% de los partos en el Pereira Rosell no se pueden atender. Se están derivando a privados porque no hay lugar. Se están derivando a privados. Después tenemos horas de CTI para niños que tampoco se pueden atender porque el Pereira Rosell no puede cumplir con la demanda. $1.500 por día sale un CTI infantil, capaz que ahora más porque estos datos eran desde del año pasado. Entonces, ¿quién se está beneficiando con este descontrol o esta desintegración que propone el sistema? Y inevitablemente el sector privado. Bueno, ahí volvemos a la pregunta inicial y a unos temas que se trataron en este programa muchas veces, que es el tema de la mafia blanca. Que es el tema de determinados grupos, grupúsculos médicos ¿quién que le da espacio? De alguna manera... Pero, Leonardo Borges, la pregunta es, quien diseña las políticas públicas también está al tanto de las mafias blancas. Por lo tanto, creo que ya es demasiado pensar que hay coordinación entre quienes diseñan las políticas. Porque una cosa es la mala gestión y otra cosa es que efectivamente detrás de la nobleza de un sistema nacional integrado de salud haya un plan de coordinación que alimente las mafias blancas. ¿No es muy revirado? A mí me parece que algunas... O tal vez soy muy inocente en pensar que... Y capaz que sí, capaz que Victoria, soy inocente, en realidad. a mí me parece que algunas cosas deberíamos intentar, pero si no se puede, no, separar como tema centro de discusión. Yo siento que cada vez que se aluden estos asuntos que son necesarios, que se aluden y que obren en poder de la opinión pública, se cuela en forma explícita o implícita, con todo derecho, pero hay que decirlo, si te gusta o no te gusta el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y no está vinculado? ¿Verdad? Bueno, justamente es lo que, si me dejan, procuraré decir. ¿Qué quiero decir? Estar en desacuerdo con determinadas acciones que protagonizó el BPS, que defienden los trabajadores del Canzani, que advierten acá contradicciones, potenciales, ¿por qué no?, irregularidades o asuntos que simplemente pueden ser definidos como dolores del crecimiento, no necesariamente significa que el Sistema Nacional Integrado de Salud sea una mala noticia. ¿No es cierto? Yo creo que hay que separar, porque vos podés estar a favor del Sistema Nacional Integrado de Salud y, sin embargo, sentirte consustanciado con la lucha de los trabajadores del Canzani. Del mismo modo que puede ocurrir exactamente lo contrario. Está claro, gente pero no cabe a esta altura preguntarse... suma a la lucha de los trabajadores del Canzani porque en realidad lo que quiere es boicotear el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se me ocurre pensar que tal vez lo que sí cabe preguntarse hoy es si es viable un Sistema Nacional Integrado de Salud sin estas grietas. Tú hiciste una pregunta, Victoria, hace un momento que disparó este intercambio. A veces se usan expresiones que en lo personal no me agradan, cuando se habla de mafias, etc. No, yo creo que... Lo de la mafia blanca. Sí, yo creo que uno tiene que dejar de lado expresiones que a veces se popularizan, yo no las uso. No me gusta participar en un debate donde se
aluden a ese tipo de cuestiones que tienen otro perfil. Pero claramente, en uno de los, digamos, motivaciones de la comisión investigadora que aprobó en la Cámara de Diputados, se establece con decenas de ejemplos cómo el mismo jerarca de determinado servicio contrata en el sector privado servicios que él mismo gerencia en el sector privado. No le pongamos nombres. No le pongamos nombres. No hablemos si son grietas, si está planificado, si responde a una gran conspiración. Son hechos. Estás ejemplificando la mafia blanca, ¿no? Yo no le pongo nombres. No me gusta, bien, pero ¿por qué vamos a poner nombres? Pero quiero decir que un sistema en el cual un jerarca ordena a una empresa privada de la cual él mismo es dueño, no está bien, eso no funciona. Y cuando yo ponía el ejemplo, del traspaso al sector privado, cuando se dice pasan al Pereira Rosell, pero nos enteramos que no pasan al Pereira Rosell, porque el Pereira Rosell no da abasto. Entonces pasan a otro lado. Es un subterfugio, es un eufemismo decir, las pasamos a la maternidad del Pereira Rosell. Es mentira, es mentira. Entonces, ¿a qué se está jugando esto? Se le ponen grandes nombres pomposos y después, más que una grieta, es una especie de cañón del Colorado, más que una grieta. ¿No es viable para ti el sistema? ¿Cómo está funcionando ahora? Como está funcionando ahora, me parece más que como está funcionando ahora, porque las cosas que remiten a una gestión concreta podrán ser perfectibles, sino dentro de lo que es la realidad de nuestro mercado y de nuestra población. ¿Es viable? Pero ¿cuál fue la esencia o cuál es la piedra filosofal de lo que se llama Sistema Integrado de Salud, el FONASA, etcétera? Es un impuesto extra a los ingresos de las personas que funciona como un impuesto a la renta, un IRPF ampliado, para trasladar recursos de los trabajadores al sector de la salud que estaba en crisis, que estaba desfinanciado. Pasaron 10 años, porque creo que ya ha llevado 7 o 8 años la reforma de la salud. ¿Y cuál es la situación financiera hoy de los prestadores privados de salud? ¿Ha mejorado? ¿Cómo te olvidás, Graciano, de toda la gente que no tenía mutualista, que no tenía acceso a la salud y que ahora tiene acceso a la salud? Tenía cobertura de salud como tuvo siempre. Lo que pasa es que la gente ahora pasó del sector público, que se ve que no le gusta mucho, pasó al sector privado. Pasó al sector privado. Entonces, se financió... A mucha gente del sector privado no le gusta que se llegue esa gente. Se solucionó el tema financiero de las mutualistas. Todos los días vemos grandes demandas de problemas que... No ha cerrado en los últimos años. ¿Qué? No se ha registrado masiva quiebra de mutualistas. ¿Cuál ha sido la transferencia de dinero del sector público al sector privado? ¿Cuál ha sido la transferencia de dinero? Entonces, la pregunta... No, el sistema es el sistema de salud, no estamos hablando del sistema de salud. Entonces, me parece que este tema del Canzani yo lo veo como parte del fenómeno más grande de, digamos, el sector de la salud en Uruguay, para usar una palabra neutra. Yo tengo ganas de preguntarle a nuestras invitadas cuál es la posición de los trabajadores del Canzani con relación a este tema desde la perspectiva de su reclamo con relación al Sistema Nacional de Integrado de Salud. ¿Es o no es una buena noticia para el Uruguay según ustedes, trabajadores? Sí. Vamos a hablar de que no es noticia porque ya hace años que el Sistema Nacional Integrado... Es una metáfora. Exactamente. Obviamente que nosotros como clase trabajadora organizada hemos trabajado muy fuertemente para la construcción de un sistema que abarque la realidad social en cuanto a la atención a la enfermedad, ¿no? Porque y el Sistema Nacional Integrado de Salud vino a traer un conjunto de ciudadanos que estaban por fuera. Ahora, nosotros no tenemos una mirada ingenua ni una mirada complaciente sobre algo que se ha planteado como un sistema en construcción y que hay factores en los que no da respuesta. Concretamente, y nosotros no nos queremos ir de esto, el Sanatorio Canzani en particular, pero los servicios de salud en general del BPS son un servicio que el sistema no ha podido construir. No hay una respuesta pública, política pública de Estado en relación a la discapacidad. No existe. Sin embargo, la clase trabajadora organizada, cuando se crearon las asignaciones familiares, lo primero que construyó fue el DEMECI, el Centro de Referencia Nacional, de alguna manera se le llama ahora, pero toda la ciudadanía se asistía en el Pacheco, conocido como el Pacheco. Ahí nací yo. Ahí naciste tú, pero después fue el lugar donde todas las malformaciones congénitas de este país se atendían. El sistema lo dejó de lado, pero de alguna manera lo desmanteló también. Al construir un centro de referencia para solamente 6 patologías y dejarle al sistema
público en construcción y al sistema privado también en ese disloque que tuvo al recibir tantos usuarios, digamos. Tantos usuarios, una respuesta que no supo ni pudo dar. Entonces, es un sistema en construcción, nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo de la inclusión, pero en el modelo de atención deja mucho que desear para los enfermos y ni que hablar para los discapacitados. Eso lo tenemos que reconocer porque si no, no avanzamos como sociedad. No nos podemos hacer trampa en ese sentido. ¿Me permiten ir a tribuna para escuchar la voz de usuarios directamente? Cristina, a ver si le pueden pasar el micrófono. Ahí está. ¿Cómo sentís tú la experiencia y cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, para bien o para mal, en estos últimos años? Bueno, yo lo que me quiero referir es que es cierto la complejidad del sistema de salud, pero aquí lo más importante para nosotros como padres y usuarios es el Hospital Canzani, ¿no? La situación en que se encuentra, vemos que se está diluyendo la atención, vemos que no se están reponiendo las vacantes que quedan libres de los médicos. Vemos que ahora nos hemos quedado sin dermatólogos, sin nefrólogos, que ahora se jubila próximamente. Entonces vemos que lo están dejando morir. Lo están dejando. Esa es la sensación que tienen. Esa es la sensación que tenemos los usuarios, cuando para nuestros chicos es la vida. Porque hay un detalle no menor que no se ha dicho, y tal vez algunos lo sabrán por experiencia propia o no, tal vez, pero cuando hay una persona que tiene una enfermedad congénita, crónica, discapacitante o no, pero en definitiva ahora hablamos de enfermedades raras con eventuales discapacidades, la atención es el resto de tu vida. Es decir, no es que necesitas el Canzani una vez y después no volvés más. No, cualquier patología extra que tenga ese usuario o ese paciente va a necesitar que todo ese cuerpo médico que lo vio nacer, que vio su evolución, su desarrollo, tenga todos esos datos presentes hasta para tratarle una gripe. Por eso no es lo mismo que una persona que tiene una patología determinada, una enfermedad determinada, con o no discapacidad, se atienda en un lugar donde ya le es familiar, lo conocen, están todos especializados. No es lo mismo, insisto, atender una gripe en una persona con determinada enfermedad crónica que sin. Esas son las cosas que reclaman o que están en el aire, en el sentir de los padres, de niños usuarios del Canzani. Que tal vez si no lo decíamos pasa por alto, pero me parece que es un poco clave, ¿no? No es no querer ir a otro centro médico a que te hagan un screening. Es estar en la vuelta donde sabés que conocen a tu hijo, todos están especializados en algo y está la integración, la integralidad famosa que a veces no siempre se logra, ¿no? Perdón, quería aportar ese dato porque me parece que es importante. Exactamente, eso era lo que quería decir. Yo soy madre de un FQ que viene a ser un fibroquístico, ¿no? Aquí los tratamientos son específicos y requieren internaciones periódicas y que es fundamental la medicación y el tratamiento, y además hay un tratamiento que tienen que seguir en domicilio y es muy riguroso. Entonces, el Canzani es su segundo hogar. Ahí es donde encontramos todo un equipo especializado desde, yo qué sé, desde el comienzo, desde los médicos que están en la puerta de emergencia, la parte de enfermería, la parte de limpieza. Todo el mundo está especializado, saben cómo tratarlo. No podemos concurrir a una puerta de emergencia donde estamos en contacto con toda gente de todo tipo, donde ellos pueden contaminarse bacteriológicamente. Ese es el problema. O sea, cualquier bacteria que entre a las vías respiratorias de estos chicos puede comprometer seriamente su vida. Entonces, para nosotros es muy importante que este sanatorio siga adelante. Lucas, por eso Lucas tenés el tapaboca, ¿no? Sí, hola. Él es un FQ también. ¿Cuántos años tenés, Lucas? 11 añitos. 11 años. Y el tema del tapabocas justamente es por el tema de las bacterias, ¿verdad? Sí. Y continuando con lo que decía Cristina, nosotros hemos sido muy reiterativos y la necesidad de seguir permaneciendo en ese sanatorio no es por un capricho. Claro. Porque como no decía, es un privilegio que se puede entender como el privilegio de un servicio, no me vayan a tocar este servicio. No es la misma situación. No, ahí no somos números. Ahí desde que llegamos
Ya no, yo llamo desde Rivera, Lucas está con fiebre y ya preparan todo. Ya vengo, pero en el camino de Rivera hacia Montevideo, en el Canzani, ya tienen todo preparado. Yo llego y no es, bueno, vení a ver qué pasó, ya es Lucas González, ya está. Claro. A la habitación derecho, con todos los cuidados que requiere esta patología, ¿verdad? Y tengo una experiencia que yo la quería compartir, que fue todo un movimiento para esta lucha de los 110 días que estuvimos. Él fue operado justamente en ese periodo. En ese periodo, ¿verdad? El 20 de diciembre, de apendicitis en el hospital policial. Se internó en el Canzani, pero la operación fue en el hospital. Y después que lo operaron, yo pedí a gritos que me lo retornaran al Canzani. ¿Por qué? Porque me encontré con un cuerpo médico, un cuerpo de enfermería, un cuerpo de limpieza que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre lo que es la fibrosis quística. Me entraron 3 médicos a la misma vez, con 2 enfermeras y un personal de limpieza, sin tapaboca, sin túnica, sin los cuidados que requieren este tipo de Porque era un operado de apendicitis, que vas a entrar con tapabocas. Ese es el problema, ¿no? Es operado de apendicitis, pero no tuvieron en cuenta la patología, ¿verdad? Y no tenían tampoco mucho conocimiento porque me preguntaban, ¿qué hacemos? Yo quedé sorprendida. Digo, no es un capricho el tema Canzani. No es un privilegio. No se está pidiendo un privilegio. Hay una situación que nosotros es lo que debemos marcar hoy. La situación es la no difusión de los derechos que ya están autorizados, que ya están aprobados, digamos, a través de quien es hoy la Autoridad Sanitaria Nacional, el ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Basso, firmó el acuerdo donde decía potenciar este centro de referencia, destinar la atención, o sea, ¿cuál es el derecho que genera la atención en el Sanatorio Canzani, en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos? Es la patología. Para ello se requiere difusión. Cuando ustedes hablaban del Sistema Nacional Integrado de Salud, de las grietas que tiene, toda la problemática que hay con el no potenciamiento también del subsistema público, esto se refiere que hay que instalar, para que esto funcione todo como Sistema Nacional Integrado, se tienen que instalar procedimientos y sistemas de referencia y contrarreferencia para que cada mutualista... Para las derivaciones. Para las derivaciones. Exacto. Pero esto tiene que estar tan claro... No solamente para el usuario tiene que saber, tiene que conocer. ¿En qué escenario se termina? No hay tanto público para el Canzani. No hay que dar recursos porque al fin y al cabo no hay tanto público. Es como un círculo Este círculo, nosotros decimos hoy, hay que instalar desde la rectoría un mayor control para poder difundir esto. ¿Qué pasa? En una mutualista, por ejemplo... Tenemos que hacer una pausa, ¿me permiten? Y ya retomamos. Si estás del otro lado, mira, pensalo de esta forma. Si tu realidad no tiene nada que ver, por suerte, con la necesidad de, bueno, algún familiar que tenga alguna enfermedad de estas consideradas raras o discapacitantes, tal vez te entre la historia por los números. Pensá que vos hoy, como aporte, ¿no? Como todos, estamos pagando, por ejemplo, médicos en el Canzani que no están haciendo prácticamente nada. Estás pagando partos que deberían nacer en el Pereira para que se hagan en instituciones privadas porque no alcanzan las camas. O sea, estamos pagando de más. Venimos. Por menos. No, yo no hice nada. Sí, yo no hice nada. No me encierre, por favor. Elisa está presa. Lo mismo que oíste, hermana. Contesta. Rápido. Totalmente Diva. De lunes a viernes a las 19. Viví la emoción en la tele. Julio es el mes de la fuerte liquidación de lentes de sol en óptica.